mundo lleno de historias inquietantes, algunas se esconden entre la delgada línea que separa la fantasía de la realidad. Las que escucharás a continuación son el mejor ejemplo de estas. En 1973, en la tranquila isla de Wight, en Inglaterra, dos niños vivieron un encuentro que hasta el día de hoy continúa desconcertando a todos aquellos que se atreven a escucharlo. No fue un ovni, ni un fantasma, fue algo más bien distinto. Algo imposible de encajar en cualquier categoría conocida. Una criatura extraña, torpe, amable y aterradoramente inhumana. Este es el caso del llamado payaso de Sandown. Una tarde de mayo, una niña de 7 años, conocida solo como Faye, y su amigo estaban explorando cerca de un campo de golf en los alrededores de Lake Common. De pronto, un sonido agudo, parecido al de una sirena, llamó su atención. Decidieron seguir el ruido a través de una zona boscosa, hasta que lo vieron. Allí, entre los árboles, apareció una figura que parecía salida de un sueño confuso, o más bien de una pesadilla. Medía cerca de 2 metros. Su cabeza era blanca, calva y perfectamente redonda. Sus ojos, triangulares y desproporcionados. Su boca, una línea delgada que nunca se movió. El traje que llevaba parecía una combinación de colores extraños, como si se tratara de un disfraz mal hecho de payaso o de astronauta. Llevaba guantes de 3 dedos y unos zapatos largos absurdamente grandes. Pero lo más desconcertante fue su comportamiento. En lugar de huir o atacar, la criatura saludó con torpeza. No hablaba con la boca, sino a través de un dispositivo metálico que parecía transmitir su voz. Les dijo que se llamaba Sam, que no era humano, que venía de un lugar donde los humanos no podían ir, que sobrevivía comiendo bayas y bebiendo agua del río. Les pidió que lo siguieran y los condujo hasta una especie de cabaña, una estructura improvisada como si alguien lo hubiera construido con elementos que no encajaban del todo. Dentro, todo parecía fuera de lugar. Muebles deformes, ventanas mal colocadas, un espacio incómodo e incomprensible. Los niños pasaron un largo rato allí. Sam les ofreció conversar, les mostró su casa e incluso escribió en una libreta extraños símbolos y letras que luego convirtió en palabras. Cuando regresaron a casa, intentaron contar su historia, pero nadie les creyó. ¿Cómo creer en algo tan absurdo y tan imposible? Años más tarde, la historia fue documentada por Bufora, la Asociación Británica de Investigación de Objetos Voladores No Identificados. El caso llamó la atención no solo por lo extraño del relato, sino por lo diferente que era a cualquier otro encuentro cercano. No hubo platillos voladores, no hubo luces en el cielo, no hubo abducciones, solo un ser diferente, cortés, casi infantil, pero completamente fuera de este mundo. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué fue lo que Faye y su amigo encontraron en ese bosque. Algunos dicen que fue un extraterrestre, otros un ser interdimensional. Hay quienes lo interpretan como una alucinación compartida o una broma demasiado elaborada, pero ninguna explicación logra encajar del todo. El caso del payaso de Sandown no es solo una anécdota extraña, es una grieta en la lógica, un recordatorio de que, por mucho que creamos entender el mundo, hay encuentros que desafían toda comprensión. A veces, lo desconocido no necesita gritar para asustar. A veces, solo necesita sonreír detrás de una cara pintada y decirte con una voz metálica: hola, me llamo Sam. En la madrugada del 14 de febrero del año 2000, algo extraño ocurrió en la Ciudad de México. Eran las 2:13 de la mañana cuando la radio de la policía comenzó a recibir reportes inusuales. Patrullas de la delegación Azcapotzalco informaron la presencia de un objeto luminoso sobrevolando la zona. No era un helicóptero, ni un avión, ni una bengala. Era algo distinto. El objeto emitía luces de colores: azul, rojo y verde, intermitentes, danzando en el cielo de forma errática. Varios oficiales lo vieron, lo siguieron, incluso lo observaron detenerse a baja altura, a tan solo 3 metros del suelo, por espacio de 30 segundos. No había ruido de motores, solo un zumbido sutil y la sensación de estar presenciando algo fuera de lo común. La escena se repitió en distintas zonas, primero en Azcapotzalco, luego en colonias cercanas de la Gustavo Amadero, después más al norte, en Tlalnepantla. El objeto parecía desplazarse sin rumbo fijo, como si explorara o simplemente flotara, observando.
Varios oficiales notaron una coincidencia inquietante. Sus relojes se detuvieron exactamente a las 2:20 de la mañana. Un detalle insignificante para algunos, pero perturbador para quienes lo vivieron. ¿Casualidad o interferencia electromagnética? Los reportes no venían de civiles, eran oficiales de policía, capacitados, formales y sin intención de mentir. A lo largo de la noche, al menos 16 patrullas participaron en el seguimiento del fenómeno. Algunos elementos hablaban por radio desde un edificio de comunicaciones ubicado en el 9º piso, dando instrucciones y pidiendo coordenadas, pero no hubo explicación. Ninguna orden oficial, solamente incertidumbre. Uno de los testimonios más recordados es el de un vigilante nocturno de la Vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional. Aseguró haber visto el objeto sobrevolar el área escolar, con movimientos silenciosos y erráticos. Pocos días después, renunció sin dar mayor explicación. Nunca volvió a hablar del tema. La noticia apareció brevemente en el periódico El Universal. Una nota escueta, una fotografía, la imagen de un reloj detenido a las 2:20 de la mañana. Un dato simple, pero que coincidía con lo dicho por los policías. Después de eso, solamente el silencio. Años más tarde, el cronista José Carvajal Cortés recuperó el caso en conferencias y blogs culturales. Detalló los testimonios, los partes policiales y los códigos de comunicación usados en aquella noche. Rescató la historia del olvido y la representó como lo que fue un fenómeno inexplicado, documentado por servidores públicos y registrado en tiempo real, pero nunca investigado oficialmente. El caso del ovni de la Boca 8 no se viralizó, no fue televisado, no provocó histeria colectiva. Fue un fenómeno discreto, nocturno y vivido por quienes patrullan la ciudad cuando todos los demás dormimos. Pero para quienes estuvieron ahí, no fue un rumor, fue real, fue tangible y sobre todo fue aterrador. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido decir con certeza qué fue lo que sobrevoló los cielos de la Ciudad de México aquella madrugada del 14 de febrero. Nadie ha podido explicar por qué se detuvieron los relojes, por qué el objeto parecía moverse con inteligencia, o por qué el caso fue enterrado tan rápido como apareció. Tal vez nunca lo sabremos, pero hay quienes aún recuerdan aquella noche, y saben que lo que vieron no era de este mundo. La tarde del 12 de septiembre de 1952 parecía una más en el pequeño pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, West Virginia. Pero todo cambió cuando alrededor de las 7 de la noche, varios niños que jugaban en el patio de la escuela vieron una luz brillante cruzar el cielo y descender más allá de una colina cercana. Pensando que se trataba de un meteorito, corrieron a buscar a un adulto para investigar el lugar donde, según ellos, el objeto había aterrizado. La señora Caitlin May, madre de uno de los niños, decidió acompañarlos junto con un guardia nacional llamado Eugene Lemon. El grupo, compuesto por 7 personas en total, se adentró en la zona boscosa siguiendo el resplandor, subiendo una colina entre los árboles y la maleza. Lo que encontraron al llegar al claro no fue un meteorito, fue algo completamente distinto, algo que hasta hoy no ha podido ser explicado con certeza. Ante ellos, flotando o de pie entre los árboles, se encontraba una figura de casi 3 metros de altura con una forma humanoide, una cabeza redonda y grande en forma de haz de espadas invertida, ojos brillantes y lo que parecía ser una túnica metálica en forma de campana. Algunos aseguraron que su rostro parecía rojo, con ojos que brillaban en la oscuridad. Otros dijeron que no tenían brazos visibles, pero algunos recordaban haber visto unas garras o estructuras deslegadas saliendo del pecho. El ser, al notar su presencia, emitió un sonido silbante y siseante, y una nube de vapor o gas nauseabundo comenzó a rodear el ambiente. Varios de los testigos cayeron al suelo, mareados y con ardor en la garganta. Eugene Lemon fue el primero en gritar y caer hacia atrás, presa del pánico. El grupo entero huyó colina abajo sin mirar atrás, completamente aterrorizado. Cuando llegaron al pueblo, contaron lo que habían visto. Las autoridades locales acudieron a la zona, pero lo único que encontraron fue un fuerte olor metálico y una leve marca en la vegetación. No había señales de la criatura. No había señales del supuesto objeto caído del cielo. La historia corrió rápidamente. Al día siguiente, reporteros, policías estatales y curiosos comenzaron a llegar al lugar. Incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó nota del incidente como parte del proyecto Blue Book,
el programa oficial del gobierno para investigar objetos voladores no identificados. Sin embargo, la explicación oficial fue escueta. Probablemente se trató de un meteorito y de una lechuza posada en un árbol, cuyo reflejo en los ojos, combinado con la histeria del momento, habría generado la confusión. Pero esa explicación no convenció a los testigos. En los días siguientes, varios de aquellos sufrieron síntomas físicos como irritación en la garganta, náuseas, ardor en los ojos y hasta parálisis temporal. Algunos médicos atribuyeron esto al efecto de la supuesta niebla tóxica. Otros lo relacionaron con el miedo extremo. Con el tiempo, la figura se convirtió en parte del folclore local. Se le llamó el monstruo de Flatwoods. Su imagen fue adaptada a libros, cómics, videojuegos y hasta estampillas. Para muchos no fue más que un caso de histeria colectiva, pero para otros, un verdadero encuentro con lo desconocido. Un ser que no debía estar ahí. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin explicación definitiva. Ninguna prueba física fue recolectada. Solo queda el testimonio de 7 personas, todas coincidentes, todas afirmando haber visto lo mismo. Y sí, una noche cualquiera en un pequeño pueblo estadounidense se convirtió en una de las leyendas más extrañas del fenómeno ovni. Una figura alta, brillante, sin rostro humano, emergiendo entre la niebla, dejando detrás solo preguntas y un miedo difícil de olvidar. El monstruo de Flatwoods no volvió a aparecer, pero quienes estuvieron ahí juran que lo que vieron era real. Si el video te gustó, agradecería mucho que le dieras like y que lo compartieras. Suscríbete al canal para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Higurashi y nos vemos en un próximo video.